Santiago capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hoy vamos a hablar bajo el tema cristianos agridulces. ¿Cómo es el tema? Cristianos agridulces. Yo creo que los que alguna vez hemos tenido la oportunidad de cocinar, hemos experimentado estos sabores, ¿sí o no? Porque de pronto queremos algo agridulce y usamos dos ingredientes que no pueden faltar. ¿Cuáles serán? La sal y ¿qué? Y el azúcar, ¿sí o no? Esto es lo básico de un agridulce. Estoy dándole consejos de cocina. Entonces, si usted quiere algo agridulce, ¿qué le va a añadir? Sal y le va a añadir azúcar. Pero resulta que estuve investigando el paladar de Dios. Y haciéndolo de una manera muy simbólica, a Dios no le gustan las comidas agridulces. A Dios no le gustan los cristianos agridulces, que ni son sal, ni son dulce, ni son nada. ¿Son qué? Agridulces. Dice la palabra en Santiago: ¿acaso alguna fuente puede por una misma abertura dar agua dulce y agua amarga? Allí vemos que muchas veces este mundo nos condiciona a nosotros a que tenemos que aceptar el dulce del mundo y hemos perdido la esencia principal que Dios nos dio como cristianos, que es que tú y yo fuimos diseñados para ser la sal de la tierra. Amén. Dice que el agridulce es aquel que tiene una mezcla de agrio y de dulce. Esto sucede cuando mezcla la sal con el azúcar. Cuando una situación provoca cierta alegría, pero de manera simultánea acarrea algo de tristeza. Tremendo, ¿no? ¿Cómo pasan estas circunstancias? Pero tú has sido escogido para ser sal. Mateo capítulo 5, versículo 13. Y quiero que este versículo se quede grabado aquí en su mente para poder ir desglosando y que usted no se pierda el ligamento de este mensaje. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En la antigüedad la sal se usaba para conservar ciertos alimentos y pudiera tener una larga durabilidad. Vemos que el pescado aún se usa, que lo salan para que el pescado no se dañe y podamos consumirlo en un tiempo más largo. ¿Sabía usted que usted y yo somos ese conservante? Somos ese conservante del evangelio en medio de un mundo lleno de caos, lleno de inmundicia, lleno de inmoralidad, lleno de horrores. Tú y yo somos esa sal que necesita el mundo para poder recibir a Cristo y poder decir: yo soy libre del pecado porque Cristo me redimió. Somos los que conservamos la esencia de la muerte de Jesús por medio de la cruz, los impulsadores de las buenas nuevas de salvación. Pero Satanás, que es astuto, que el Señor lo reprenda,
a través de los tiempos ha querido hacer una mezcla extraña y ha engañado aún a los escogidos, queriendo que la sal se desvanezca y pierda su efecto. ¿Y sabe cómo lo ha hecho? Endulzándonos con los placeres de este mundo, haciéndonos querer ver que un poquito de dulce de este mundo no va a dañar nuestro sabor. Pero debemos tener cuidado con estas mezclas que nos ofrece Satanás, porque hoy muchos dicen ser sal y están desvanecidos. Duele decir esto. Muchas doctrinas falsas, herejías, doctrinas donde se profetiza bendición, que vas a tener millones, el evangelio de la prosperidad, de que nada te va a hacer falta, y puedes ir todos los días y haces fila en una iglesia que debería ser sal, y haces fila para que te profeticen cosas que ni siquiera están en la palabra del Señor. Y por eso estos mensajes, porque qué deseo es el de nosotros y el del Señor Jesucristo, que todo aquel que se unte de Él sea salvo y tenga vida eterna en Dios. Aleluya. El enemigo quiere hacer una mezcla ahora con el evangelio para que la sal se desvanezca y no sirva más. Usted sabe que cuando la sal se mezcla con el azúcar, ya no va a servir, se va a desvanecer. Y quiero darte un ejemplo bíblico de pronto de lo que estamos viviendo hoy en este mundo. Dice en Jueces, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Sabe quién fue Sansón? Sansón, escogido desde antes de nacer por Dios. Escogido para ser un nazareo. Nazareo viene del hebreo nazir, que significa separado, santo para Jehová. Aleluya. Qué similitud con nosotros, ¿verdad? Hemos sido escogidos para ser separados para Él, para ser santos de Jehová. Y dice que al ser nazareo, Sansón tenía que separarse o abstenerse de ciertas cosas, como vino, sidra, vinagre, licor de uvas frescas o secas. No se podía acercar a una persona muerta o a cualquier tipo de cadáver. No se cortaba el cabello de su cabeza, el cual venía a ser su corona. Mientras crecía, cumplía su voto y luego él ofrecía su cabello, se rapaba su cabeza como ofrenda a Dios para siempre. Pero resulta que después de que Sansón fue elegido por Dios, llamado para hacer sal a su pueblo, para anunciar a un Dios que lo eligió a él empezó a aceptar las mieles que le ofrecían los filisteos. ¿Qué le parece? Y empezó a jugar con las reglas de santidad que Dios había establecido para su vida. Y entonces empezó a hacer lo que no debería de hacer, diciendo a sí mismo, estas reglas como que no van conmigo. ¿No le ha pasado eso? Esto de no tomar sidra como que no va conmigo, como que son reglas muy exageradas.
Y dice que en cierta ocasión un león va hacia él y él lo estrangula, pero al volver él nota que hay miel dentro de ese león. Y él tenía prohibido acercarse a cualquier tipo de cadáver. Sin embargo, él dijo: ese que me eligió nunca se va a apartar de mí, por más de que yo juegue con las reglas que él me pidió que obedeciera. Y se acercó al león, tomó de la miel, comió de ella y se contaminó. Sin ser eso poco, elige 2 filisteas, hace todo lo que quiere. Sin embargo, a pesar de estar fallando continuamente a aquel que lo eligió a él, siempre decía la palabra del Señor: y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Porque las consecuencias de tu pecado, las consecuencias del poquito de dulce que vas añadiendo a tu vida, no se van a ver al instante, se verán después, cuando el dulce ya sea más que la sal y cuando la sal ya se haya desvanecido. Y qué triste que nosotros no sepamos el papel tan importante que tenemos en Dios de servir y de honrar a aquel que nos escogió para siempre. Y tremendo leer que un día este hombre se levanta viendo que lo único que él había guardado de las reglas, que era su cabello, se perdió. Pero no solo perdió su cabello, sino perdió a aquel que lo escogió a él, perdió su llamado, perdió todo lo que Dios había planeado por él y había soñado con él. Ese día él se despierta y dice: ¿qué fue lo que yo hice por tantos años? ¿Qué fue lo que estuve haciendo por todo este tiempo, Dios mío? Aterrizó Sansón cuando ya era demasiado tarde. Cuando ya la sal que Dios había depositado sobre él se había desvanecido y se había vuelto agria en su vida. Y quiero darle algunos síntomas y usted se va a reír mucho de mí, porque en serio me di a la tarea de anotar algunas frases que dicen los cristianos agridulces. Por favor, no mire a la derecha, no mire a la izquierda, tómelo para usted. Sí, porque a veces uno mira al de al lado: ay, papá, usted está como agrio. Sí, pero no estamos mirando que de pronto somos nosotros. Vamos a ver algunos de estos síntomas, porque es necesario que la sal sepa que es sal y no se contamine. Amén. Síntomas del cristiano agridulce. Primera frase que he escuchado: yo no me congrego porque Dios está en todo lugar. Algo está pasando ahí. Están mojando esa sal con miel, ¿sí o no? La están batiendo con azúcar, porque la palabra de Dios dice que debemos congregarnos. Amén. Pero algunos agridulces no van a decir amén. Ay, ahí sí nos prendimos, ¿no? Segundo síntoma o segunda frase que dicen los agridulces: la forma en que me vista o me vea no importa, porque Dios mira el corazón. ¿Sí o no? Entonces vemos cristianas, qué pena que toque este tema, pero soy mujer, que tenemos la libertad de mostrar todo lo que nosotros queramos. Podemos salir indecentemente peor que una persona que no conoce a Dios, mostrando todo por las calles. Y también tenemos la libertad de decir: pero yo soy cristiana, porque es que Dios ve mi corazón. Pero yo me encuentro en la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice
que nosotros somos cartas leídas y que nuestro testimonio es importante para Él y que la mujer vista con modestia, ¿sí o no? Entonces son pensamientos que el diablo ha empezado a meter en las iglesias para que nosotros los cristianos vistamos peor que los de afuera, porque hemos confundido la libertad de Dios, la libertad del Espíritu, con el libertinaje en el que Satanás se ha infiltrado en las iglesias. Mire esta, en esta, Dios mío, no, por favor, ni parpadeen. Yo puedo cantar música mundana, puedo cantar música, poner música a todo volumen, porque no va a pasar nada, porque yo soy un siervo del Señor. ¿Qué le parece? Estoy tocando fibras muy fuerte, ¿verdad? Y a veces llega uno a la casa de los que son sal y están con unos reggaetones super sexuales, con música que totalmente desagrada al Espíritu de Dios. Y entonces es allí donde yo me encuentro en un conflicto, porque si somos de Dios, practicamos las cosas que son de Dios, y yo no puedo estar como una vez Julie en cierta ocasión. Todos miren a Julie. Hace como unos 10 años, yo voy a la casa de mi prima, y mi prima está escuchando Jesús Adrián Romero, y estamos en esa comunión, y mi tía entra en esa comunión, ¿sí? Y de pronto, después de Jesús Adrián Romero, tremendo reggaetón. ¿Ah? Gracias a Dios ya se arrepintió. Reggaetón mundano estoy hablando. Reggaetón que no le agrada al Señor, con letras lascívicas, letras sexuales, letras que no son convenientes ni para usted ni para sus hijos, porque si nosotros alabamos a Dios en la iglesia, también debemos alabarlo en nuestra intimidad y honrarlo con lo que nosotros escuchamos. Así que si usted está en esta lista, por favor, convierta su celular, convierta su iPhone, convierta su tablet y empiece a honrar a Dios con lo que usted escucha. No podemos servir a Dios y servir a las tinieblas al mismo tiempo. Otra frase. ¿Y quién dijo que las cristianas no pueden ser modelos también? Perdóneme que esto me dé un poco de risa, pero es que en serio que ya no hay pudor en nuestra honra a Dios, en cómo nos presentamos delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y este lugar es un lugar santísimo, en donde nosotros no vamos a venir en cueros, en brasieles, en hilos, en tangas, para mostrar nuestro cuerpo, porque a eso nosotros no hemos sido llamados. Nuestro cuerpo o tu cuerpo le pertenece a Dios y a tu esposo. Le pertenece a Dios y a tu esposa. Pero es tiempo de que nosotros empecemos a tener ese temor de Dios en nuestra vida. Y el temor de Dios no se trata de miedo. Se trata de que yo lo conozco y lo respeto y trato de vivir una vida agradable para Él. Otra frase que dicen mucho los cristianos agridulces, yo sé que en este lugar no están. Mire, póngale mucha atención a esta. Consumo pornografía, porque 7 veces cae el justo, y de todas ellas le librará Jehová. ¿Ah? Esta frase nos la dijeron a nosotros en una consejería, y a mí se me arrugaba el corazón,
Porque yo decía, Dios mío, fueron tus llagas, fuiste molido, fuiste traspasado, Dios mío. Y en nuestra intimidad nosotros no respetamos la presencia del Espíritu. Nosotros no respetamos la persona llamada Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces la sal se está desvaneciendo, viendo cosas en su intimidad y haciendo cosas en su intimidad que no le agradan a Dios. Y quiero hablarle a los jóvenes también que están en este lugar. Si has caído en esto de la pornografía, hoy Dios te va a hacer libre, porque Él quiere que tú seas sal y no azúcar. Aleluya. No confundamos la gracia. No confundamos la gracia y el favor de Dios para nuestras vidas, para nosotros poder hacer cosas peores que los mundanos. Dice la palabra de Dios algo que es muy cierto, y es que la puerta estrecha nos lleva a la salvación. Y cuando a mí me hablan de una puerta estrecha, yo sé que es una puerta por la que es difícil el acceso, ¿sí o no? Por la que es difícil transitar. Cuando a mí me habla de un camino angosto, yo sé que no puedo ir corriendo porque de pronto me salgo del camino. Pero ancha es la puerta que lleva también a la perdición. Y si nosotros queremos que las palabras de bendición sean un rema en nuestras vidas, porque yo podría decir, Dios quiere usarte, y usted decir, aleluya. Pero si no estás practicando la santidad de Dios en tu vida, jamás los sueños de Dios podrán cumplirse contigo, ni con tu familia, ni con tus hijos, porque dice el Señor, sed santos, porque yo soy santo. Aleluya. Oh, sí, jamás. Es tiempo de santidad, iglesia del Señor. Es tiempo de honrar a Dios con nuestros actos. Dicen otras personas, la gracia que Dios nos dio, en esa gracia Dios nos dio toda la libertad y no hay que ser tan legalistas. Qué cosa, como el diablo transdiversa la palabra, ¿sí o no? Entonces ahora nuestra sociedad y este mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Una jovencita que es virgen en su colegio se siente avergonzada porque tiene 15 años y no ha tenido relaciones sexuales. ¿Y qué pasa? En el colegio le dicen que es una pobre morronga, fea, porque nunca se ha acostado con nadie. Pero cuando tú tienes una claridad de que tú eres sal de Dios, sal de la tierra, tú te sientes orgulloso de que el mundo no esté de acuerdo con tus reglas, de que el mundo no esté de acuerdo contigo, porque tú dices, ay, pero en mi nombre se pronuncia en los cielos, y allí es donde yo voy a morar para siempre con el Señor. Esto se trata de convicciones. Dios está buscando cristianos que deseen conservar el evangelio sin perder su esencia. Cristianos, no estoy diciendo que nosotros jamás vamos a caer. En estos días me caí en jardín, me saqué el tobillo. Vamos a caer. Hasta yo me caigo. Claro que sí. Vamos a caer. Pero qué lindo tener la actitud de decir, Señor,
Dios mío, ¿qué me está pasando? No puedo estar a solas en mi casa porque la pornografía me invade, porque vienen los espíritus de lujuria, vienen los espíritus de lascivia y me atormentan. Señor, he pecado contra ti, sálvame. No se trata de que no vamos a fallar, no se trata de que no vamos a caer. Se trata de reconocer que si Él no falta por un segundo, entonces nuestra vida carecerá de sentido para siempre. Se trata de rechazar también lo que Él rechaza con tal de tenerlo a Él a nuestro lado. Yo no sé si tú puedas sentir esta profundidad. Pero todo aquel que ha tenido un encuentro con Dios sabe lo que es entregar nuestros gustos por Jesús y entrar a nuestra habitación y en nuestros momentos más desolados sentir que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores desciende, porque Él sabe que somos sal, porque Él sabe que tú eres tentado y tú lo eliges a Él todos los días. De esto se trata de elegirlo, iglesia del Señor, se trata de elegirlo todos los días. Amén. Mire esta. ¿Y quién dijo que bailar y tomar es malo? Esta es muy común, pastora. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino, pero yo con 2 aguanto. Y entonces compartimos las mismas tradiciones del mundo y un poquito de levadura. ¿Qué pasa? Empieza a leudar tu masa y el azúcar empieza a mezclarse con la sal y nos vamos desvaneciendo, y cuando nos damos cuenta somos adictos a muchas cosas que un día dijimos es solo un ploncito, pastora, y después están en las calles con una vida terrible. Y quien Dios había soñado ponerlo en lugares de honra, de privilegio, de honor, entonces tiene que hacer como Sansón, pedirle al Señor una última oportunidad. Señor, dame una última oportunidad para cumplir tu propósito. Y yo me imagino a este hombre que había experimentado la presencia de Dios en su vida, arrepentirse de darle tantas oportunidades al diablo, de hacer con él lo que él quería. Y entonces empieza: dame una oportunidad, Señor. Yo no sé si alguna vez en su vida te has sentido tan agridulce que no sientes la presencia de Dios. Esto es algo fatal para alguien que ha conocido a Dios. Y Sansón empieza a decirle: Señor, yo sé que la embarré. Señor, como quisiera no haber quebrantado tus reglas, pero permíteme ahora destruir este templo y cumplir tu propósito. Tienes 2 opciones: o cumples el propósito de Dios siendo sal, o cumples el propósito de Dios siendo agridulce. Pero hay 2 diferencias. Cuando tú decides apartarte y ser sal para el Señor, tú cumples el propósito con gozo, con alegría, viendo que vienen las dificultades, pero viene la gloria, las dificultades, la gloria, la victoria. O antes de morir, de una manera llena o una vida llena de consecuencias de pecado, tú tratas de cumplir el propósito, pero no te garantizo que la muerte no te alcance antes. Dice esta: ya tuve 4 matrimonios y ninguno funcionó, pero yo sé que en el 5º Dios me va a ayudar.
Dios mío. Este mundo ya no cree en que el matrimonio es para toda la vida. Decía mi mamá, salga sapo o salga rana, es para toda la vida. Preceptos bíblicos, preceptos de Dios que están siendo cambiados para que nosotros seamos cristianos buena onda. Para que a donde nosotros vayamos no nos reconozcan como cristianos. Que Dios reprenda a Satanás y a sus demonios. Porque yo quiero que a donde quiera que yo camine la gente diga, uy, esa tiene pura cara de evangélica. Esa tiene cara de enamorada del Señor. Y si tengo que tirarme de rodillas en donde quiera, yo lo voy a hacer. Porque me he enamorado de aquel que un día me escogió para que fuera sal de la tierra. Miles de cosas vemos ahora en el evangelio. Ahora nosotros los evangélicos, las evangélicas, pastores, pastoras, es triste ver que a pesar de que nuestra vida corra riesgo, las pastoras populares ahora son las más operadas, ¿verdad? Porque es que tenemos que tener la línea que el mundo dice que yo debo tener. Pero si morimos en una de esas operaciones riesgosas, que no son necesarias, porque hay gente que se opera porque lo necesita, pero hay gente que arriesga su vida por vanidad, y eso no le agrada al Señor. Y quiero leerte aquí en Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras. Qué precioso ese Dios que a pesar de haber miles de voces en el universo, sabe detectar cuál es la tuya. Qué precioso ese Dios que conoce nuestras obras y que 24 horas al día, 7 días a la semana, Él está mirando lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo, pero Él siempre está ahí donde tú estás. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo creo y estoy convencida por las palabras que Dios ha dado para el linaje escogido, que se vienen grandes cosas para esta iglesia. Lo sé que sí. Se vienen muchísimas almas para este lugar. Y dijo el Señor, y los enfermos vendrán corriendo buscando sal verdadera. ¿Saben la necesidad que hay de cristianos de verdad? Que lo que hablen lo vivan. Que a donde quiera que camine un cristiano haya sanidad, haya liberación. Esto no se trata de palabrerías, esto se trata de relación personal con Dios. Y estoy convencida, porque Dios lo ha dicho así en este lugar, que aquí levante sus manos al cielo. En medio de esas manos que se levantan, Dios ha derramado dones de sanidad, de fe, de milagros. Dios ha derramado bautismo en el Espíritu Santo, diversos géneros de lenguas, profecías. Dios ha derramado cosas preciosas sobre nosotros, pero es necesario que nos apartemos para aquel que nos escogió. Aleluya. Es necesario que te apartes para Él.
Es necesario que te salgas de esa mezcla diabólica de este mundo. En estos días esculcaba algunas cuentas ahí donde me ven. Me puse a esculcar algunos TikTok, padre. Y resulta que nosotros, los cristianos, en el TikTok nos llamamos de otra forma. ¿Qué le parece? Y entonces Camila tiene otro nombre. Y cuando uno entra a esos TikTok, Dios mío, uno dice, Señor, ¿qué está pasando, Señor? En medio de tu pueblo, que hacemos cosas tan incorrectas. O eres frío o eres caliente. Toma la decisión. Porque al Señor no le agrada que tú agrades a la carne, ¿sabes? Todos los días, todos, me incluyo ahí, tenemos una guerra. Y esa guerra es entre la carne y el espíritu, que luchan entre sí. Pero alguno de ellos dos será el triunfador. ¿Y cuál será? ¿El lobo blanco o el lobo negro? Dice una historia, el que tú alimentes más. ¿El que tú qué? El que tú alimentes más. Ese ganará la batalla. Gálatas capítulo 5 versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y manifiestas son las obras de la carne, versículo 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, mira esta, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? No heredarán el reino de Dios. Qué pesado, ¿verdad? Qué fuerte escuchar esto. Pero esto es lo que nos lleva a la salvación. Y allá en el cielo tenemos habitación preciosa que durará para toda la eternidad. Aleluya. No es la prosperidad la que nos va a salvar, aunque creemos que Dios nos prospera. Es la sangre de Cristo y apartarnos para Él, que nos permitirá llegar al cielo. Si estás practicando alguna de estas cosas, hoy es el día que hizo el Señor para que seas libre y le sirvas al Señor de corazón. No es tiempo de cristianos agridulces. Es tiempo de ser sal. ¿Y cuántos dicen amén? Es tiempo de ser sal. Dice 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis o no os equivoquéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué tremendo que es apartarnos para el Señor. Amén. Pero qué es lindo estar con Él. Y quiero terminar aquí con este versículo que dice:
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y eso me recuerda una palabra que Dios nos decía hace algún tiempo, cuando éramos más chiquitos. La iglesia era más pequeña. Y el Señor decía, estoy buscando manos que sanen a los enfermos. Estoy buscando bocas que proclamen el reino de Dios y liberten a los cautivos. Estoy buscando pies que vayan y proclamen la verdad de Cristo sobre la tierra. Él nos anhela, iglesia del Señor. El Espíritu Santo de Dios te anhela. Y yo no sé si puedas sentir la profundidad de esta palabra. Pero cuando tú lo conoces a Él, entras en intimidad con Él, tú te das cuenta de que entre más te acercas con Dios, más le deseas. De que entre más cerca que estás de Él, más te alejas de las cosas que te alejan de Él. Es tiempo de que te acerques nuevamente a aquel que te eligió. Y no esperes el día en que tengas que decir como Sansón, ¿cuándo te fuiste, Señor, de mi lado? Él te anhela. Dios en estos tiempos anhela hacer milagros visibles. Dios en estos tiempos se ha decidido a traer un avivamiento tremendo para la iglesia. Dios en estos tiempos anhela manifestarse con proezas, con maravillas, con milagros portentosos y poderosos. Pero Dios en estos tiempos anhela una iglesia que le desee a Él. Que al momento de despertar su primer pensamiento sea: yo quiero estar contigo hoy, Señor. Yo quiero apartarme para ti. Yo quiero tener un encuentro glorioso contigo. Quiero terminar con una pregunta muy personal. ¿Cuántos en este lugar han tenido un encuentro real con Dios? Por favor, levánteme su mano. Qué lindo que es nuestro primer encuentro con el Rey, ¿sí o no? Qué lindo que es cuando Él nos llena, cuando Él nos toca, cuando Él nos transforma, cuando Él te busca para que ores, para que hables con Él. Qué lindo que es que Él nos anhela y que su corazón está latiendo fuerte por una iglesia sin mancha y sin arruga, porque los enfermos te esperan, los cautivos te esperan, y a donde quiera que va un salado, mire el que está a su lado, dígale: usted está salado, hermano. Dígale: en serio que usted está salado. Porque lo que el mundo llama que los salados es los que tienen mala suerte, nosotros comprendemos que cuando estamos salados estamos en la flor de la vida, estamos en lo sobrenatural de Dios. Empiezan a ocurrir cosas preciosas cuando Dios desea estar con alguien y en algún lugar. ¿Y sabes qué? Dios desea estar en este lugar. Dios desea estar en tu casa. Dios desea estar en tu familia.
Y si está luchando con algo hoy, yo declaro en el nombre de Jesús que se rompen cadenas de maldición ahora. Se activan los dones del Señor. Y que se tenga Ciudad Verde. Y que se tengan las naciones de la tierra. Porque en las diferentes iglesias donde se predique la palabra con verdad, de las diferentes iglesias, Dios va a levantar un pueblo. Oh, sí. Un pueblo para hacer cosas sobrenaturales y tremendas. Un avivamiento cual nunca lo ha habido antes.